Mutismo desde la Casa de Alba, dispositivos a punto desde el Ayuntamiento de Sevilla y muchas suposiciones desde la calle a las 10:05 de la noche. Continuamos los medios de comunicación haciendo este cóctel que durante todo el día de hoy, que empezó en la madrugada de ayer, ha jalonado la jornada informativa de este miércoles 19 de noviembre, que tiene un nombre propio, el de Cayetana de Sevilla, como le gustaba a ella presentarse, duquesa de Alba. Hasta que no haya un comunicado oficial, lo único que se ha confirmado es que permanece sedada y que fuentes médicas aseguraron ya ayer por la tarde que al no responder a los antibióticos, el desenlace final sería cuestión de horas, dependiendo todo ya de la fortaleza física de la duquesa. Por parte del Ayuntamiento de Sevilla nos corroboran que el dispositivo de seguridad está preparado y el Salón Colón habilitándose para acoger la capilla ardiente, que aún no se sabe si se mantendrá 24 o 48 horas. Decisión que depende exclusivamente de la familia. Durante todo el día se han ido cerrando los preparativos con la Casa Real y la Hermandad de los Gitanos, ya que el último deseo de la duquesa es que sus restos reposen junto a los titulares de esta hermandad. Y ya en clave política, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha exigido este miércoles al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, menos eslóganes y más titulares, y más seriedad al hablar de la reforma de la Constitución, ya que de esa forma no se solucionan los problemas de España, en clara alusión a la situación política creada en Cataluña y España tras el 9N. Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 19 de noviembre y estas han sido las dos noticias que han jalonado la jornada de hoy. Y para hablar de las posibles soluciones de los problemas de España, especialmente del sector más vulnerable de la pirámide de la población, hemos invitado esta noche a una institución por su trayectoria y sobre todo porque tiene mucho que aportar en estos momentos en los que la crispación de la realidad social, especialmente de la comunidad andaluza, es tan importante. Les presentamos su perfil a través de esta semblanza que ha hecho Chantal de la Cruz. 71 años han pasado desde que el pueblo gaditano de Medina Sidonia lo viera nacer en el seno de una familia acomodada. Muy joven ingresó en un seminario y con el mejor expediente de bachillerato entró en la Universidad Pontificia de Salamanca para estudiar filosofía e teología. Movido siempre por un servicio de ayuda a los demás, comenzó a trabajar con tan solo 25 años con los grupos más desfavorecidos en el barrio del Cerro del Moro, tierra donde él mismo afirma que aprendió a vivir, ya que la pobreza, la tuberculosis y la heroína empañaban entonces la realidad del barrio. En 1978 dejaba atrás 9 años de hábito y decidió estudiar Derecho, formando parte con el tiempo del Departamento de Derecho del Trabajo de Miguel Rodríguez Piñero en Sevilla. Cree firmemente en la lucha social y asegura que la gente que sufre es la más solidaria. Ha dirigido desde el año 2003 el Comisionado del Polígono Sur de Sevilla, o como son comúnmente conocidas las 3.000 viviendas. El año pasado llegaba al cargo del Defensor del Pueblo Andaluz, puesto en el que ya se había aprobado entre el año 1995 y 1996. Le otorgaron además la Medalla de Andalucía hace ahora 4 años y actualmente se entrega día tras día a los ciudadanos que han sido presas del desencanto social. Sensibilizado al 100% con los menores, esta noche Jesús Maeztu nos visita como defensor también de este colectivo, en la víspera del Día Universal de la Infancia, que será mañana 20 de noviembre. Sin más, saludamos a Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz. Pues muy buenas noches, defensor. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar en directo aquí con nosotros. Y le tengo que dar también las gracias y pedirle las disculpas al grupo Yolí, porque hoy en Cádiz estaban celebrando una fiesta para ellos muy importante y el defensor tenía el compromiso con nosotros y ha dicho, tengo que estar allí en Sevilla, lo teníamos en agenda hacía ya casi un mes y aquí está. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. A ustedes. Defensor, tengo 1000 cosas que preguntarle, desde la valoración de la duquesa de Alba hasta las declaraciones que hemos escuchado hoy con Mariano Rajoy en Madrid, pero importante, esta mañana el periódico nuestro, el Correo de Andalucía, se hacía eco en portada de la ayuda social en los barrios más humildes, se queda de nuevo en el aire y el ayuntamiento recurre al defensor al no resolver la Junta en fecha de la continuidad que emplaza enero. ¿Qué pasa con las zonas más vulnerables? Porque una de las cosas que estábamos diciendo al empezar era que lo invitábamos porque cuando usted accede al mandato dijo que tenía 2 sectores a los que quería estar realmente dedicado. Uno era los menores en la infancia y el otro era el tema de los desahucios y los más desamparados. ¿Por qué se sigue azotando a los más débiles? Bueno, yo creo que en este caso que me pregunta ha sido también una circunstancia que ha cogido en tierra de nadie
el tema de la Junta con el Ayuntamiento. Esta mañana he recibido un informe, una petición de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento, pidiéndome que haga una posible, por una mediación, una investigación un poco de la posibilidad de que la Junta, que ha cerrado el pago al 31 de octubre, en vez de en noviembre, que lo ha cerrado antes de tiempo, y en el sentido de en octubre, para poder, controlar el déficit de final de año. Había una resolución provisional para pagar la parte de 900 y pico mil de euros, 944.000 euros, que es para los servicios de 40 trabajadores sociales que de la zona Polígono Sur, Polígono Norte, al mismo tiempo el Bacie, que son zonas de transformación social, y con esa resolución provisional se ha quedado en tierra de nadie, porque no es definitiva, y al no ser definitiva, la Junta no puede pagar, porque el interventor no puede fiscalizar el crédito de una resolución provisional que estaba prevista un poco para dentro de unos días, para hacerla en noviembre, porque dentro de 7 días es cuando terminaba el plazo de los trabajadores. Y por otra parte el Ayuntamiento, que pone otra parte, resulta que tampoco puede fiscalizar el interventor el gasto, porque la resolución no es definitiva y además no es sobre un gasto que tiene competencia la comunidad autónoma, no el Ayuntamiento. Los que estén en el Bacie, en el Polígono Sur, en el Polígono Norte, le estén escuchando y viendo, ¿qué les decimos? Yo creo que, bueno, pues hoy mismo he hecho una resolución y le he pedido a la Junta de Andalucía una resolución para ver si podemos acercar una postura de entendimiento, bien entre los dos interventores, bien encontrar una fórmula que evite que en enero, que es cuando se va a pagar, que no es problema de que no se pueda pagar, sino que como se ha cerrado, digamos, el plazo, digamos, para conceder las subvenciones, lo que ha cogido provisional, que no es definitivo, se ha quedado en tierra de nadie. Entonces ahora voy a tratar de mediar lo posible para que esos 40, primero porque esos 40 trabajadores no tengan que ser, digamos, que entre una nueva bolsa y otra gente, que porque ahora no hay programa, y si no hay programa decaen, y por lo tanto que sigan, porque tienen una experiencia de trabajo que yo creo que esos 40 trabajadores deberían seguir. Y a ver si hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo y alguna fórmula para que estos 40 trabajadores no tengan que esperar al mes de enero, que sí lo tendrían, pero que eso no conlleve que haya ahí un parón y un freno. Normalmente son problemas de que cuando no llegan a tiempo se produce un parón con el peligro de que se pueda volver a una bolsa de gente nueva, puesto que los demás no tendrían que estar cobrando porque no hay un respaldo de tal. Yo creo que voy a hacer lo posible porque esta zona de transformación social no deben quedarse sin un trabajo tan perentorio y tan necesario en ese sitio. Para usted ahora mismo, defensor, ¿cuál sería de verdad el mapa de la pobreza, dando nombres de barrios, de zonas realmente de Sevilla? Si tuviéramos que dibujar ese plan de actuación. Yo creo que hay dos grupos. En las grandes ciudades, el mayor contingente de estadísticas de pobreza están en los barrios periféricos. Yo creo que Polígono Norte, Torreblanca, San Jerónimo, la parte de Bacie, la parte de Polígono Sur. Yo creo que ahí hay un conjunto de barrios, de 6 o 7 barrios, regiones devastadas, la parte esta de Cerro Amate para el fondo y el sur. Por eso muchas veces de sur a sur la pobreza. Yo creo que ahí hay el mayor contingente de gente, porque tiene una doble pobreza. La que ya tenían, que estaban saliendo poco a poco en el boom de la bonanza económica, pero ahora con la pobreza se ha radicalizado porque se posterga el empleo, se posterga la salud, se posterga, y ahora la obsesión es poder alimentar a los niños 3 veces al día, poder tener luz, agua y al mismo tiempo gas, y ese grupo me parece que es el que llena. Y el otro grupo es otra gente más invisible, que pertenece a la clase media, funcional, que han perdido el empleo, no han podido ya empezar a pagar los plazos de hipoteca, han tenido refugiado por el empleo y apoyado en el empleo una posibilidad de funcionamiento normal, y se empieza a entrar dentro de la pobreza ya.
no está en la pobreza de exclusión y severa, pero ya es de tal manera que hoy se habla de que uno de cada 3 trabajadores asalariados es pobre. Es decir, que ya se sabe que hay muchas mujeres que tienen un trabajo y son pobres. ¿Por qué? Porque ese salario, con el 20% de degradación de los temporales frente a los fijos, hace que, a pesar del trabajo, lo que tendrían es, a lo mejor, luz, agua, calefacción, al mismo tiempo algo de la casa y 3 comidas básicas y poco más. Entonces, ahí hay, la pobreza se ha hecho cuantitativa y cualitativamente mucho mayor con el resto de los demás grupos sociales humanos, más cuantitativamente y más cualitativamente, de tal manera que hay FOESA tiene algunos datos muy curiosos, que era que el 21% de los hogares han dejado de comprar medicamentos, de tal manera que el 9%, el 18% no siguen un tratamiento médico, porque no lo podrían pagar, con el copago encima, etcétera. Esto en el terreno de la salud. En el terreno de... hay más de un 10% que no tiene nadie a su alrededor que le pueda echar una mano. Son unos índices que no son los clásicos de cuántos somos pobres, el 25, el 34, el empleo, sino que son ya de gente que han empezado a dejar de pagar recibos, de dejar de que los niños vayan a la participación al inglés o incluso a un camping, en verano que vayan, a la piscina, al mismo tiempo a clases de gimnasio. Eso ha empezado a decrecer. Por lo tanto, los dos grupos, yo diría que es una clase media que ha empezado a ingresar, no en la pobreza severa, pero ya han entrado en la pobreza. El empleo es lo que sustentaba el paso de un lado a otro, de tal manera que hay alguna estadística muy buena, que es que de los 11 millones de españoles que representa la población excluida, 5 millones son en exclusión severa, pero en empleo, digamos, el 71% sufre exclusión. En vivienda el 61% y en salud el 46%. Claro, son cifras que todo eso hace que realmente el contexto en el que estamos trabajando ahora, y de ello ahora hablaremos de los menores, es pavoroso. Estamos hablando también, defensor, de la jornada sobre personas vulnerables y suministros mínimos. Bueno, pues desde el pasado 10 de noviembre al 3 de diciembre del 2014, la infografía, no sé si sois capaces de cogerlo, Jorge, os lo dejo por aquí, pero es una bombilla rota y un grifo pues amarrado, porque realmente es lo que estamos hablando. Eso que se escuchaba cuando yo era chica de, niña, la bombona del butano, que es que cuesta tanto, eso se sigue otra vez escuchando, dando a los niños, pues eso, bañándolos 2 o 3 en la misma bañera para aprovechar. Eso lo he vivido yo en el entorno de pueblo en el que estamos. Llenas una bañerita, con la bañera los lavas a los 3 para no gastar ni tanto agua ni tanto termo. Usted que ha pasado ya la frontera, bueno, vamos a decirlo aunque él es muy coqueto, de los 70, y que tiene una perspectiva histórica de lo que fue la España en aquel sentido también tan castigada, los mayores nos hablan de que en algunas cosas les está recordando a los tiempos anteriores. Totalmente. Es decir, incluso, yo diría más, desde el punto de vista incluso más ideológico, si hoy tuviéramos que hablar de lo que era el banco de alimentos, de repartir ayuda, de hacer cosas de segunda mano, de la gente que a lo mejor incluso tiene una pobreza de tipo de que le dan pudor, etcétera, de los tiempos, lo hubiéramos clasificado de asistencialismo. Una política de gente que diga, voy a repartir alimentos, voy a dar bolsas de Cáritas. Sí, la bolsa típica de Cáritas que yo tenía en los años en Cádiz, en el Cerro del Moro, eso se criticaba como asistencialismo, una política que era pan para hoy, pero mañana hambre. En cambio, hoy no se discute nadie eso. Hoy nadie discute el banco de alimentos, las 3 veces que coman los niños. Y la bolsa de caridad de la Asociación de la Prensa para los periodistas, por ejemplo. Claro, al mismo tiempo las políticas de los chavales de banco del tiempo, yo te doy esto y tú me das esto que tengo me sobra, cógelo tú, porque ya no me hace falta, yo ya he parido un niño, etcétera, y ahora te hace falta a ti. Eso se ve muchísimo. Eso muchísimo. En los barrios, en los pueblos, es decir, eso de la canastilla pensaba, del niño, claro, te lo vi pasando porque tú tienes ahora... Claro, nadie pensaba que eso, y eso ahora mismo nadie lo discute como básico. Lo que pasa es que ahora han pasado el tiempo y no podemos concebirlo igual, ni Cáritas en la misma, ni el asistencialismo. Ahora lo que se hace es reclamar una política redistributiva.
que el estado de bienestar no se demuela del todo, se mantenga como sea priorizando las políticas públicas y que al mismo tiempo la identificación de lo que es un mínimo de estado de bienestar y en qué consiste el mínimo. Nosotros hemos dado 3 fórmulas. Una, que con todo el personal que hay del estado de bienestar se procure profesionalizar más la coordinación entre la administración local, entre los servicios sociales, y al mismo tiempo los medios que hay, ¿no? Y segundo, hablábamos lo que usted decía, que era ahora ya hay alimentos que no se pueden cocinar en crudo, que no pueden llevárselo, retirarlo las personas, las familias, y por lo tanto necesitan por lo menos agua y luz. Hay muchísimos cortes de agua últimamente, nos están llegando a la institución. La factura de la luz es un problema gravísimo, que estamos también interviniendo porque la propia Endesa se ha prestado a que podamos mediar ahí, intervenir ahí de alguna manera, aunque sea una empresa privada, pero son un servicio esencial. Entonces la luz y el grifo, que están guillotinados, lo vamos a hacer una jornada del día 3, en la Magdalena, allí en la calle Murillo 2, en el salón de esto de la Caja Rural, me parece que es. Ahí viene, ahora mismo para que las personas... En la Fundación Caja Rural del Sur, en la calle Murillo 2, esquina Plaza de la Magdalena. Vamos a estudiar, va a venir el síndic de Cataluña, porque ellos lo han hecho en Cataluña, y las experiencias del ayuntamiento y de gente que lo empiezan ya a hacer. Suministro básico. Y el segundo, procurar, en el Parlamento estamos trabajando, y el Parlamento está muy bien ahí, yo creo que los grupos son conscientes de establecer una garantía, una garantía mínima de ingresos. Defensor, tengo muchos temas con los que quiero hablar con usted y vamos a ir paso a paso, que nos quedan 40 minutos de entrevista y me gustaría preguntarle. Mariano Rajoy, esta mañana lo estábamos escuchando diciendo que se estaba haciendo, en alusión a Pedro Sánchez, política de eslóganes, precisamente más para los medios de comunicación que para los ciudadanos que los estamos escuchando. Vamos a recuperar algunas de las declaraciones de Mariano Rajoy porque creo que son fundamentales para analizar la crispación social que seguimos teniendo a día de hoy. Yo lo único que digo es que compareceré el próximo día 27 en las Cortes Generales para explicar el conjunto de medidas que mi partido, o realmente el Gobierno con el apoyo de mi partido, vamos a intentar que se debatan en las Cortes Generales y que lo haré con espíritu absolutamente constructivo y con el único y exclusivo objeto no de tener más discusiones con nadie, sino de decir, oiga, vamos a ver si entre todos somos capaces de poner fin a una situación como esa. Para mí es un orgullo que España, es decir, que los españoles, sean vistos en todo el mundo como un ejemplo de superación, como un modelo de sociedad capaz de dar la vuelta a una situación muy difícil. Cuando se habla de superar la crisis en todo el mundo, se pone de ejemplo el caso de España, y eso es algo que nos debe llenar de satisfacción a todos. Hemos juntado, defensor, las dos declaraciones porque por una habla de, pues de su comparecencia contra la corrupción y la otra de España como ejemplo. Lo hemos hecho como mala uva, pero de qué somos ejemplo España, y en el tema de la corrupción se ha quedado muy serio escuchándolo, pero el fin del bipartidismo y fenómenos como Podemos, yo creo que son al final la última solución de un pueblo que se siente ya que no sabe qué hacer para que alguien se dé cuenta de que realmente lo está pasando muy mal. Sí, yo creo que, yo pienso que ya todos los políticos son conscientes de que la distancia entre la calle y la forma de hacer política tiene una distancia sideral, que la gestión de la cosa pública no puede ir de esa manera, que el país no es el mismo, que las instituciones de la Constitución llevan ya mucho tiempo y no está mal que se actualicen y se reformen, que más de la mitad de la población no ha votado nunca en la Constitución, ni han sido preguntados. Y en la gente más joven, de 35 o 40 años para abajo, hay un hálito de participación. Quieren participar, quieren votar, quieren intervenir. La participación no es la clásica de cada 4 años. Eso, por un lado. Por otro lado, la corrupción ha sido un chorro que, si bien, digamos, no es un manto total de todos los políticos. Esta mañana estaba yo hablando
con mancomunidades pequeñas del ámbito de Jerez, que son gente que dan la vida por los ciudadanos y que ahí, no pregunté los sueldos, pero realmente ahí no cabía eso, pero sí que son tan gruesos y además tan escandalosos, que como es, digamos, intervenir un banco para que después eso mismo lo dilape en sueldos absurdos, o lo de la tarjeta bla, o cada día una operación, etcétera, Madeja, ¿no? Madeja, Gürtel, R, todas esas cosas. Yo creo que llega un momento en que eso ha crispado la sociedad. La sociedad, yo creo que tiene rabia, tiene indignación y, digamos, ahora hay, propuestas que quieren articular esa mayoría social, que para poder llegar a decir, aquí este país tiene que cambiar, tiene que dar una lección de honestidad, al mismo tiempo tiene que gestionar la vida pública desde bases distintas donde la gente participe. Y yo creo que hay una paradoja, que hay una situación muy grave, muy crispada, pero al mismo tiempo hay unas propuestas que todavía no se saben qué van a dar, pero que al mismo tiempo han hecho una reacción en la mayoría social. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias en alguna de esas participaciones que ha tenido y que sin duda están cosechando tantas críticas por un lado y tantos partidarios que tienen realmente fe en la propuesta que nos está ofreciendo. En este país hemos padecido a unos antisistema con carné del PP o con carné del PSOE que han destrozado buena parte de las conquistas sociales de nuestro país que se dieron en la transición. Fueron los antisistema los que se reunieron en verano para cambiar el artículo 135 de la Constitución y los que han convertido los derechos sociales de nuestra Constitución en papel mojado. Por eso decimos, recuperemos los valores positivos, los valores de anhelo de libertad y de justicia social de aquella época de los momentos de la transición, que por cierto es lo que todo el mundo nos dice que vive con nosotros. Es decir, toda la gente mayor que vivió aquellos años dice, estoy volviendo a sentir lo mismo que sentía en el año 81, que sentía en el año 80 cuando se escuchó hablar. Nosotros decimos, recuperemos todos esos valores que nos han robado, pongámoslos encima de la mesa para discutir y a lo mejor toca tener una constitución mejor y toca poder discutir de todas las cosas, precisamente recuperando todo lo bueno que tenemos que agradecerle a nuestros padres y que algunos antisistema con chaqueta y corbata nos han robado. ¿Es creíble el discurso de Podemos? ¿Se fundamenta cuando estamos hablando, por ejemplo, de un salario social de 600 euros para todos? Sé que es complicado porque como defensor tiene que mantenerse al margen, pero desde una perspectiva todo lo ecuánime que pueda. Yo lo que observo, y no sé si como persona, además porque evidentemente como defensor del menor y del pueblo, tengo, digamos, un papel muy claro de defensa y garantía de los derechos sociales y constitucionales. Yo creo que lo que observo es que hay un mérito y una incógnita de futuro. El mérito es que ha aglutinado, que ha, digamos, abanderado y ha sabido encauzar nuevos valores, lucha por participación. El discurso suena muy bien. Encaja en mayores, en pequeños, en medianos, etcétera. Ha articulado una masa muy descontenta, muy agria, muy dispersa. Ha tenido el valor de que esa mayoría social la quiere poner en la mesa para que, juntos entre todos, participemos en darnos unas reglas que evite esa corrupción, que evite, digamos, la manera de hacer política lejana de que vote la gente y le dejemos a ellos que hagan realmente lo que sepan hacer. Y por tanto, esa parte yo la veo positiva. Evidentemente, lo que tiene ahora dado contraparte es que, igual que se dice, bueno, pues esto puede ser populista, no tienen pasado, pero al mismo tiempo, realmente el intento, a mí me parece que es positivo. Yo veo gente joven muy animada a querer participar y aglutinar ideas que suenan muy bien. Ahora, hace falta pasarla a los hechos, articular un programa, después se darán cuenta que la garantía de servicios de ingresos mínimos son para la gente que estén necesitada y en exclusión. ¿Por qué? Porque eso lleva muchísimo dinero que después se pueden arreglar trayendo una fiscalidad distinta. El estado de bienestar y la fiscalidad tienen que ir juntos. Es decir, si tú quieres un estado de bienestar mínimamente serio, tiene que tener una reforma fiscal buena, porque el estado de bienestar es caro. Y sin dinero no se hace estado de bienestar.
y después buenos profesionales y gente implicada lo redondean. Pero recursos hace falta. Y esos recursos en todos los países se saca de la política fiscal. De tal manera que en algunos países no han permitido con un referéndum que se baje la renta y la política fiscal porque no quieren perder las garantías que tiene de protección de las prestaciones sociales del Estado de Bienestar. Por lo tanto, yo creo que en muchas ideas que están surgiendo ahora se tienen que rehacer de nuevo, mandarla a la horma, darla de otra manera y según las políticas fiscales, el control de la corrupción, etcétera, que tenga dinero, podrá articularse porque eso es un poco por etapa y por esto. Por lo tanto, yo me quedo saludando todo lo que es positivo y al mismo tiempo muy prudente porque esto tiene que pasar y porque además la gestión de lo público es muy complicado y por lo tanto hace falta nada más que la cosa pública y los funcionarios públicos funcionen y le demos el motor de la expectativa que ellos quieren, hace falta experiencia. Por lo tanto, yo estoy prudente y cauto, pero saludo muy bien el ambiente que frente a lo crispado que está la situación y la rabia que tiene la gente, yo veo también en propuestas que son buenas un rayo de luz. Defensor, media hora de programa, le sigo diciendo es imposible. Con este hombre digo, yo tengo 40.000 temas, pero es imposible que él sea conciso. Imposible, no lo consigue nadie, yo tampoco. Pero Voy a bueno, intentarlo. la vamos a intentar. Tengo dos declaraciones que les quiero lanzar, defensor. Uno es de Susana Díaz, de la presidenta de la Junta, y otra es de Torrijos, que pasó también por esta casa. Se los quiero poner porque yo no sé si siguen siendo poco audaces o con capacidad de reacción para darle la respuesta que de verdad el pueblo está necesitando. Vamos a escuchar a la presidenta de la Junta. Cualquier persona que resulte imputado por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño. Y esto que les anuncio aquí, se lo diré yo personalmente, se lo explicaré a ellos. Dicho eso, ahora dejemos que sea la justicia la que haga. En clara alusión a Griñán y a Xavi. Esto llega tarde, sigue siendo creíble, es vergonzoso que dos presidentes de la Junta de Andalucía estén bajo la sombra de la sospecha, solamente tenemos la sombra. ¿Qué papel está jugando aquí la presidenta también? Bueno, yo lo que creo es, bueno, esto es un tema que está en todos los partidos preguntándose si el concepto de imputación es simplemente una denuncia de alguna cosa que va a uno y libremente declara incluso. Y a partir de esa declaración, si hay un auto del juez en el que ya hay indicios suficientes de que pueden ser imputados, evidentemente esa imputación tiene una responsabilidad política y al mismo tiempo después hay paso a un juicio donde se depurarán si esos indicios tienen carta de naturaleza para que sean delitos o han sido meras irregularidades y por lo tanto no tiene otro tipo de sanción, es una falta administrativa o es una tal. Y entonces yo creo que lo que hace falta es que todos los partidos se pongan de acuerdo en que, porque uno dice, bueno, la mera denuncia de una persona ya es motivo de que políticamente se aparte. Bueno, pues puede ser muchas veces que sea por motivos irregulares, no por motivos de blanqueo de dinero o de comisiones o algo así, y resulta que se descarguen muchas veces la clase política de muchísima gente que no tienen más recorrido. Otros dicen, bueno, pues sería el auto que incrimine ya, no la mera denuncia. ¿Para usted cuál sería? Yo no tengo claro todavía, yo creo que es muy peligroso que una mera denuncia condene a la persona. Yo creo que cuando haya indicios de un tribunal sobre tal y lo impute, lo encauce, por lo tanto, ya de paso al juicio oral, al juicio, yo creo que en ese sentido hay una responsabilidad política de apartarlo. Entonces, y yo entiendo creo que la presidenta está siendo cauta. Que la presidenta, yo creo que en ese sentido, pero yo no lo haría solamente, sino yo lo haría que todos los partidos tuvieran un código de decir, la responsabilidad política empieza a partir de aquí, si la mera denuncia por irregularidades que no tengan nada que ver con lo de la corrupción, pues los indicios suficientes de un tribunal tienen una responsabilidad política y después
que la sentencia final reponga o no el honor de la persona, pero que sería bueno que no fuera solamente un partido más allá, otro tal, y al final resulta que por querer correr demasiado también se cometan muchas de tal. Yo creo que había que llegar a un acuerdo claro de que hay una responsabilidad política y después un juicio final sobre lo que ha podido hacer, bien como delito, bien como irregularidad, pero que ahora mismo, ante el nerviosismo de la situación, es bueno que se consensúe una especie de que ahora que vienen ya los programas y de las elecciones, se diga que más claramente que por lo menos a partir de ahí haya una responsabilidad política. El año pasado estuvo sentado en esta mesa defensor Rodríguez Torrijos, al que le estuvimos preguntando directamente pues lo mismo, la sombra de la sospecha que quedaba sobre su figura. Y estas fueron sus declaraciones. Ha metido usted la mano, ha vuelto usted la cara para el otro lado. ¿En qué está manchado al final la imagen de ese Antonio Rodríguez Torrijos, que para muchos era un líder de la izquierda? Si algo está vinculado a mi nombre y a mi trayectoria personal es la honestidad, en primer lugar. Evidentemente, yo lo he reconocido en alguna ocasión, he podido cometer errores administrativos o errores de funcionalidad o cualquier tipo de cosa. Quien toma, decía mi tío Teodoro, que quien más huevos rompe es el recovero. Estábamos con tantas decisiones, con tantas iniciativas, con tantos proyectos, cambiando cosas, generando políticas de igualdad, que se podían haber cometido errores. Pero la honestidad me identifica con mi propio ADN, quiero pensar. Me quedo en silencio esperando que me diga algo. Bueno, digamos, yo no soy quien, ni tengo pruebas, ni tengo, en un caso anterior como este, yo no puedo dudar de la honestidad. Hay que tener, miren ustedes, es muy difícil hablar ahora de mantener la presunción de inocencia cuando los escándalos están surgiendo cada día. Y algunos de tipo de calibre grueso y yo diría cutre. Es decir, como es una tarjeta para cosas particulares o viajes para cosas particulares o de gente que lo está pasando muy mal y tal y no se le perdona un día en desahucio y tal. Yo creo que la presunción de inocencia hay que mantenerla porque si no esto es una carrera que podemos decir a unos más amigos los salvos y tal. Yo no tengo ninguna duda de la honestidad de Antonio Torrijos. Yo creo que pueden ser que hayan cometido errores, puedan ser cometidos irregularidades. Eso lo tiene que determinar la justicia, ni hacer un hinchamiento previo, ni al mismo tiempo y tener la responsabilidad política que es distinta de la judicial. Y yo creo que ahí debe haber el margen de prudencia. No tengo ningún dato, he trabajado con él en el polígono en ese sentido. Es fácil muchas veces, hay problemas de confianza y desconfianza con gente que nombra. Puede haber mucha alegría en nombramientos que después te salen fallidos, pueden ser irregularidades que son de adjudicaciones, etcétera, y puede haber errores de otro tipo. Yo me sumaría, como dice todo el mundo, el que la haga, que la pague, que la justicia lo decida y que haya un clima de acuerdo en donde se ponga el tablón y la raya de la responsabilidad política y la raya igual para todos. Igual para todos. Le dejo, que sé que está pasando un mal rato porque como defensor del pueblo y del menor sé que no se puede posicionar. Venía porque mañana es 20 de noviembre, es el día en el que se reconoce universalmente los derechos de la infancia, pero tenemos datos, defensor, que son de verdad escalofriantes. Cuando hablábamos, estamos viendo unas imágenes de los aperitivos de la raza, en los que usted planteaba que la estigmatización que tiene un niño cuando se le desahucia de su casa, eso le acompaña de por vida, y que ya los bancos parecía que estaban siendo sensibles a esa realidad y al miedo. Yo cuando lo estoy pensando así digo, yo no sé qué es lo que me haría si me viera en una situación parecida, pero decir, cojo a mis dos chiquillos y ahora digo, ¿y ahora dónde dormimos?, ¿no? Porque todo el mundo tampoco, que es lo que estamos hablando, un 10% hablaba de que no tiene redes familiares de abuelos, de tíos, de hermanos que te puedan acoger. Y en esos casos tampoco se está contemplando cuál es la situación personal. ¿Los niños son los gran afectados de la crisis? Totalmente, son las víctimas. Son las víctimas porque no hay nada como consecuencia de la crisis en temas de salud, de vivienda, de educación, de clima familiar, que no sea la víctima el menor. Nosotros tenemos en conflictos familiares, llevamos ya 60 quejas
de temas que son muy duros, con unas consecuencias terribles para el niño. El tema del desahucio es un tema de una realidad cruda, muy dura, que provoca unos trastornos muy graves en los niños, del que muchos no saben salir, y posiblemente después tiene influencia en su comportamiento, en sus trastornos de conducta. Y pueden llegar incluso a tener después que tener un amparo en centros de reforma. ¿Por qué? Porque el niño ve que se le ha despojado, ve un policía tirando de su padre y su madre por el suelo, arrastrando a todos, que al día siguiente no tiene cobijo, sus cositas no las tiene, el padre a lo mejor incluso ya duda de que lo haya protegido, los otros lo tienen, hay ya una distancia, el niño se hace una intromisión en sí mismo, se hace totalmente reservado, y yo creo que ese desahucio provoca unos trastornos muy graves. Los conflictos familiares se hacen delante de los niños, las separaciones matrimoniales también, los temas de la falta de acuerdo y de coordinación con el colegio en los primeros síntomas de trastornos de conducta. Tenemos unas 600 quejas en menores y en educación este año, 2014, por darles los datos últimos, y ahí está el maltrato, está la educación especial y compensatoria en torno a 50, conflictos familiares le he dicho que son 60, y por eso nosotros en vivienda estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que no haya algunas formulaciones. Ayer ya teníamos un encuentro con Gota de Leche y pusimos algunas premisas para ver si había un debate en el Parlamento, y los grupos políticos hacían sobre el menor una especie de debate donde se diga ningún niño, ningún desahucio donde haya niño, por ejemplo, o ningún niño de 0 a 3 que no tenga papilla y leche, que ningún niño que tenga mejor un padre en la cárcel que no sea doblemente castigado porque tenga un conflicto de salud mental. Hay una serie de proposiciones que la Gota de Leche lo hacía, que yo creo que eran muy importantes y que son la explotación sexual, la trata de menores, estamos trabajando todo con ella. No solamente el desahucio, sino yo creo que son los conflictos familiares. Por eso en los defensores que hemos tratado en Vitoria, una reunión hemos dedicado a la familia, el sostén de la familia, el apoyo, los costes de la crisis que lo está pagando la familia, porque se le ha ido a ellos, que realmente hemos hecho algunas propuestas, entre ellos la garantía mínima de ingresos y la pobreza energética, pero también el que haya una mediación familiar, que los tipos de familias monoparentales o de tipo de otro diverso como hay ahora no sean juzgados de antemano, sino que aceptamos que hay modelos de familia distintos, que al mismo tiempo que en ese sentido los niños que están en la protección de menores en la Junta, cuando tengan 18 años salgan y no tienen ni entorno familiar ninguno, los extutelados de la Administración puedan tener una ayuda de garantía de ingresos mínimos para que empiece a poder vivir en esta selva en donde ellos vienen y están solos, sin entorno familiar, que los acoja. Y yo creo que hay una serie de medidas que hemos hecho para pedir a la Administración pública que evitemos estas consecuencias que son las víctimas, que son los menores. Defensor, lo estás diciendo y a mí me está poniendo los vellos de punta, porque cuando ya eres madre te ves en esa situación, no solamente del niño, sino cómo se queda también esa madre y padre diciendo no he sido capaz de proteger a lo que más quiero. Yo dudo que, quitando casos muy puntuales, un padre y una madre no quieran lo mejor para su hijo. ¿Es tan difícil que el estado de bienestar entienda, cuando digo el estado de bienestar, que lo configuramos todo, que hay unos mínimos que no deberían de ser cuestionables? Se quiebra el afecto. Incluso en la parte contraria, el maltrato de un niño consentido respecto a los padres, que hace que el padre, imagínese una cosa parecida al hermano mayor, ¿no? Niños emperador, niños que tal. Cuando se quiebra el afecto por desahucio, por conflictos familiares, por separación de padre y madre, es decir, la política hay que cambiarla. El interés supremo es el del menor. Es curioso, hoy me decían los técnicos míos que había una sentencia del Tribunal Supremo que ha tirado para atrás una sentencia que de acuerdo de padre y madre, porque el niño mayor de 12 años no había sido consultado. Pero es que un niño con 12 años sabe perfectamente qué dónde quiere, con la madre o con el padre. Bueno, pero es que resulta que lo que estoy diciendo es que todo se decide por los mayores, no se le consulta, no participa el menor.
Y el menor ha dejado de ser, en la trata de menores no se consulta al niño, es decir, no se ve al niño, que es una persona, se ve nada más que al inmigrante, al extranjero, etcétera. En los desahucios no cuenta para nada el niño, en los conflictos familiares no cuenta el niño, en el acoso escolar el padre defiende al niño frente a otra posición, aunque sea su niño el causante del acoso escolar. Es decir, nosotros que tenemos un consejo de participación, uno de cada provincia, yo lo primero que he aprendido es hablar con los niños y escucharlos, y después tengo conferencias de estas de videoconferencias y le pregunto y ellos me resuelven muy decididamente. ¿Alguna pregunta, por ejemplo, que le haya hecho y que se haya quedado diciendo no me lo podía creer? Miren ustedes, los mayores y los padres que no arreglen el acoso escolar, que somos nosotros los que lo arreglamos porque tenemos toda la información. Eso fue la primera cosa en Jaén, en Jaén, que me dijo un niño de 12 años. El acoso escolar lo arreglamos nosotros, no el padre que va a defender al niño, pese a todo, me dijo. Nosotros tenemos tal, es decir, es como los mediadores. En el Polígono Sur hemos tenido en algunos colegios mediadores preparando a niños porque ellos tienen sus reglas y son incluso más fuertes, porque el padre tiene el afecto, le da pena, y entonces hace una transición que lo estropea. Los niños son buenos mediadores, tal. Y hay problemas de los niños que lo arreglan los niños y hay que consultar a los niños. A mí me parece muy bien la sentencia. ¿Usted con quién quiere ir? ¿Con el padre y la madre? No, lo vamos a arreglar nosotros. El niño no tiene que hablar. El niño es una persona. Y el interés, por eso la pregunta me viene bien, porque yo le digo, es el afecto. En un caso de consentimiento, de no poner límite, que hay muchos niños que están consentidos, sobreprotegidos, el afecto ya no cuenta. Y por eso se ve un niño, una niña pegándole a la madre o tirándole una vajilla encima de la cabeza. Ahí no hay, y cuando le saca algo a esa niña, le dice, es que a mí no me ha querido nadie, ni nunca me ha preguntado si puedo hacer algo bien. El afecto está cuando un niño es desahuciado, cree que el padre no la quiere, porque le ha quitado la casa, le ha quitado su pupitre. Cuando no tiene luz y el otro tiene luz, entonces no me quiere. Es decir, los trastornos de conducta y lo que vive el niño dentro de su psicología, como víctima de esta crisis, de todos estos temas que estamos hablando, eso es la causa que usted me preguntaba, yo la pongo en el afecto, porque es el que se cuestiona y el que derrumba al niño. Lo deja sin... agarraderas donde tira con su vida. Y por lo tanto, yo creo que esa es una clave y por lo tanto, de ahí saco yo la consecuencia de que tenemos que consultar a los chavales. Los chavales no son, digamos, bueno, niño, ¿tú qué vas a hablar? Cuando seas padre comerás huevo, me decía mi padre. Es decir, tú, mocoso, tú eres un mocoso, los mocosos que se vayan. Esa concepción antigua se ha acabado, porque eso, si no lo hacemos, no sabemos lo que el niño se ha quedado dentro. El niño es postergado, al final el niño se hace salvaje. Que eso no significa que no se le sepa decir que no y ponerle límites a un niño. Y tendremos entonces el maltrato al contrario. Exacto. Entonces tenemos el maltrato al contrario. Y ahí podemos, y se me está ocurriendo también, el tema de la violencia de género. La violencia de género empieza en los menores. Es decir, los móviles, las redes, estamos haciendo nosotros tenemos en la institución estos temas muy estudiados. Los datos son alarmantes cuando han sacado ahora mismo los últimos informes de 1 de cada 10 chavales menores de 15 años piensan que el sitio especial, el ideal, el idóneo de la mujer sigue siendo el ámbito doméstico, que las decisiones importantes las toman los hombres y 1 de cada 4 entiende que puede controlar cómo va vestida su novia, claro, o con quién puede ser amiga o no en el Facebook. Y te vas a tu casa ahora y te viste de otra manera, porque tú te viste para mí nada más. ¿Y tú qué hacías a las 2 de la mañana mandando en WhatsApp? Porque como te indican, y tú te callas. Esto es de cosas de hombres. Y lo aceptas, y en el fondo la sentencia es, hombre, no me gusta mucho, pero es que eso es señal que me quiere. Y entonces resulta que la falta de respeto que hay en los adolescentes, en donde nadie le ha dicho, oye, que yo soy una persona igual que tú, y yo me he dicho cómo vistes tú, y al mismo tiempo, yo creo que el ámbito doméstico sigue siendo el sitio donde nos enseñan a ser espejos de... ¿Dónde empieza? Primero por los límites, por el consentimiento, porque no se habla. Los niños no tienen participación. Los niños te meten en tu cuarto, cogen los... ahí es curioso que ya había unos comentarios de una tesis que hay por ahí, de que se juntan en algún sitio, están todos con los móviles, si se quedaran en su casa cada uno, estarían exactamente igual que si no hubieran salido, porque no han hablado nunca, se han hablado a través de los aparatos.
Entonces, ese Internet, esos aparatos que vale para información, para muchísimas cosas, lo está aislando totalmente. No hablan, no participan, no tienen contraste. Es un arma que realmente está haciendo estrago en lo que es la participación de estos chavales. Entonces, ese mundo, yo creo que los límites de eso y el hogar, en el primer trastorno de conducta, se debe trabajar con la escuela para no avergonzarse. Es que la gente tapa el trastorno primero. Por muy débil que sea, lo tapa. Y tapa incluso alguna deficiencia. Y ese aislamiento entre la escuela y la familia proporciona un aumento del trastorno de la conducta y cuando lo quieres coger... Ya se te ha ido de las manos. Defensor, se nos está acabando el tiempo. Tenemos una compañera postada en el Palacio de Dueñas, Mónica, para saber el último parte de la duquesa de Alba, cuál es la situación. Antes de estar con ella me gustaría hacerle dos preguntas, sobre todo, fundamental. La pederastia. ¿Qué está pasando con la pederastia? Esto es muy grave. Me aterra cuando estamos hablando de que 1 de cada 10 niñas ha sufrido algún tipo de acoso sexual antes de que sea mayor de edad, en el ambiente familiar especialmente también, la escuela, el entorno de amigos, y los chiquillos evidentemente no están excluidos de eso. De hecho, ha sido noticia a principios de semana como el Papa Francisco también pedía perdón a un joven que decía que había sufrido esos abusos siendo un chiquillo también por la Iglesia, ¿no? Por miembros de la Iglesia. No lo vamos a focalizar ahí. Estamos diciendo que es una realidad que afecta tanto a sacerdotes, educadores, padres, hermanos, familiares. ¿Qué está pasando, por favor? ¿Lo estamos conociendo ahora o es que estaba como el maltrato de antes de se entendía y se callaba y se ocultaba? Yo creo que hay mucho de ocultamiento que ahora no se da. Es decir, que ahora lo que estamos haciendo es que está aflorando como afloró hace 20 años el maltrato de género. Lo que pasa es que estaban cambiando de personaje. Es decir, no había tantos sacerdotes o religiosos. Por ejemplo, en Granada son 10, 3 sacerdotes, que ahora se ha tomado a 10 porque el Papa es el primero que ha exigido que en la comisión de violencia de este tema están las propias víctimas. El Papa no ha tenido miedo, ha dicho que era una misa negra, que no se juega con los niños. Yo creo que eso ha sido ser muy valiente. Muy valiente. Para llamarme, soy el padre Jorge. Y creo que eso va a dar, exactamente, soy el padre, no te preocupes, he leído varias veces tu carta y he dado órdenes clarísimas. Eso me parece que es extraordinario. Le ha dado a la Iglesia un respiro de ejecutar rápidamente. De credibilidad. Por lo tanto, aparta a estos sacerdotes y empiece y los religiosos y revisa todo eso. Pero detrás de todo esto está toda la sublimación de una sexualidad reprimida, de una falta que había antes. Pero como usted me decía que no lo circunscribiera aquí, nosotros tenemos mucho anonimato de quejas sobre que hay en la casa el abuelo o el tío o el cónyuge segundo de la casa, de que no es el padre, tal, y en ese sentido la gente, como no quiere arriesgarse, porque lo sabe por su niña, entonces nos lo comunica como anónimo. Nosotros inmediatamente hacemos una investigación prudente, llamamos a la escuela y a los servicios sociales para que comprueben muy cautelarmente, para no arruinar también una denuncia que a un niño la puede hacer también por venganza. Nosotros actuamos rapidísimo, en el mismo día que tenemos noticia de un anónimo, en vez de tirarlo a la papelera, que es lo que hacemos con los anónimos, por la ley, nosotros eso, por las consecuencias que pueda tener, las investigamos rápidamente, con prudencia, para quedarnos tranquilos de que si ahí hay un indicio. Pero están habiendo, en el ámbito de la casa, situaciones por el tipo de casa, por los metros que hay, por la relación más distante con respecto al hijo, que es la pareja segunda de tal, por lo tanto no es el padre, o es un familiar que vive con la casa, y que en ese sentido hay una expresión que parece que es más rápida, porque los tiempos ahora están menos reprimidos y tal. Eso por un lado. Pero hay una diferencia abismal entre querer muchísimo a una personita y acariciarla y quererla, o tener un tocamiento sexual con un niño totalmente. O una niña. Y por otro lado está el otro extremo, que son la trata de menores, que es la explotación sexual, para que usted sabe que estamos haciendo, son 80 casos los que tenemos, que ahora mismo ya tenemos los niños identificados, tienen ¿Cuánta fichas? hipocresía hay de eso? Porque aquí son explotación sexual, pero ahora te vas a La Habana, a Cuba, y hay montones de personas que se van, y las niñas allí de 12 años no son menores, o te vas a la India o te vas a China. Estos niños van a Bruselas y de Bruselas los exportan a Marruecos, a Bangkok y a Tailandia para que tengan juegos. Eso es una situación que en la Defensoría, de acuerdo con la del Estado,
estamos controlando y ya por lo menos este tema está encauzado desde hace 2 años, porque todavía estaban 80 años, pero hay mafias que sacan mucho dinero. La explotación sexual, incluso lo de órganos, la esclavitud, la nueva esclavitud del siglo XXI es la trata de menores. Es decir, la explotación del menor como objeto sexual o como objeto de esclavitud en el sentido de los niños que van en los basureros, esto para coger y tal, por €1, la explotación, o los niños que hacen productos que se venden después muy caros porque están en los países Emiratos Árabes o en muchas zonas, digamos, o en India. Entonces, el niño es muy explotado, es el menor, es la víctima, es digamos, y nos estamos cargando el futuro, porque estos niños además, ¿qué podemos nosotros esperar de una sociedad que no cuida a esos niños? Por lo tanto, yo ahí creo que debemos de ser, el interés superior del menor debe presidir cualquier actuación en el terreno escolar, en el terreno sexual, en el terreno de la familia, en el terreno de la participación política. El menor tiene que recobrar el puesto que no tenía. Una vez tuve aquí, defensor, a un catedrático de psicología, el que le preguntaba ¿qué no le puede faltar nunca a un niño? Y se quedó callado en un momento así en silencio. Yo decía, madre, ¿qué le estoy preguntando? Y me dice, solamente 2 cosas: que sepa que lo ama con locura y que sepa que usted pone los límites. Dice, con eso tendrá una persona sana alrededor suya. Sí, porque yo los límites es deberes, derechos y deberes. Los niños tienen que saber cuáles son sus derechos. Nosotros les enseñamos que son 10 y que esos niños, y ahora hacemos estos días... Mañana vamos a tener ese el día. premio del menor, vamos a hacer, conozca tus derechos, pero al mismo tiempo... Conozca también los deberes que tiene. La familia que no ponga límites y que lo explique y que el niño se sienta importante y que tú eres, digamos, el futuro de esta casa, eso lo va a pagar muy caro en trastornos, en conflictos, en que después el afecto va a llegar incluso a desear. Yo muchas veces digo, ¿por qué una madre dice? Yo visitaba, hemos hecho un informe especial cada año dedicado al menor, y este año lo hemos dedicado a los centros de reforma, 15 centros que hay en Andalucía, donde están los niños, y digamos que los jueces los han mandado allí en vez de las cárceles porque son menores. Y los hemos visitado todos los 15. Y es curiosa las lecciones que se puede aprender de ahí. Y en una casa, en una habitación había los padres que querían desprenderse de esos niños porque no podían con ellos. Y en la otra aula yo me veía con los niños y solamente uno todavía ya me decía, me doy cuenta que he martirizado a mi madre. Pero había un aula de 20 o 30 niños que estaban allí, digamos, porque en la otra los padres ya no podían tenerlo. Y entonces esa terapia consistía en ver los límites y el afecto. Defensor, nos vamos ahora mismo en directo hacia el Palacio de las Dueñas, donde tenemos a nuestra compañera Mónica. Mónica, muy buenas noches. ¿Cuál es la última hora? Buenas noches, Elizabeth. Como bien comentaba, seguimos a las puertas del Palacio de Dueñas. Conocíamos la última en entrar, era la hija de Cayetana y de Fran Rivera, la nieta de la duquesa de Alba, llegaba con una amiga. Quien también ha llegado es el capellán de la familia, que había salido esta tarde unos minutos, pero ha vuelto, y quien se ha ido es el médico de la familia, el doctor Trujillo, aunque sigue dentro del equipo médico de la clínica del Hospital Sagrado Corazón, que sigue atendiendo a la duquesa. De momento es todo lo que sabemos. Continuaremos por aquí. Si tenemos alguna novedad, conectamos de nuevo con la lupa. Pues muchísimas gracias, Mónica. Defensor, tenemos ahora mismo a 3 contertulios que están esperando para, después de un pequeño parón de publicidad, Joaquín Uría, que sé que es amigo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Loreto García, psicóloga de la Orden de San Juan de Dios, y Javier Cuenca, responsable de la ONG Save the Children en Andalucía, con el que vamos a hablar del menor. Mañana hay un acto muy importante, el 4º Congreso Internacional Solidario Innovación para la Equidad, que se celebra en el Hotel Silken Al Andalus, Avenida de la Palmera. El último mensaje en un día en el que ya nos vamos colando hacia, bueno, pues el Día de la Infancia. Me quedo aquí escuchando, estaba queriéndole decir, ¿con qué quiero quedarme en este último minuto? Con que hay 1 de cada 4 niños en Andalucía, de alguna manera, están sufriendo una situación devastadora para la futura sociedad que vamos a generar dentro de 20 años. Un 25%, ese porcentaje podría ser el correcto. Sí, sí, sí.
Eso es muy alarmante. Muy ¿no? alarmante. Muy alarmante. Es decir, los datos de UNICEF y de Cáritas en ese sentido sobre los niños, estamos hablando de 26, 34, la mitad de hogares pobres tienen niños, 50%, 47 que los niños de 6 a 15 años, la tasa de paro en hogares monoparentales, y las consecuencias son ahí. Si coge los índices de pobreza, los hogares, y el 50% de los hogares de la pobreza están con niños, el perfil de la pobreza es mujer con cargas familiares. Es decir, mujer con niños, ya sea el tipo de familia que sea. Y por lo tanto, yo la pregunta que me haría es, si los niños son el futuro nuestro, ¿qué estamos construyendo? Si la obligación de los poderes públicos es hacer feliz a la gente, porque ese es el artículo 9 de la Constitución, pregúntale a Uría, si eso es remover los obstáculos para que la gente sea feliz. Yo creo que una mirada, es que el menor no le echamos cuenta hasta que no es mayor. Y cuando es mayor, ya no tiene casi solución en mucho. No tenemos, hemos llegado tarde. Yo creo que la psicóloga podrá decir, y con Save Children, estamos trabajando con ellos para que vamos a hacer un convenio, porque ellos están también mucho, y ahí tienen una trayectoria muy importante de Children, y lo que significa Children, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la pregunta sería, es decir, el niño, yo lo primero que hice cuando fui defensor, que me di cuenta que era el defensor del menor, que no lo hay en España nada más que una juntilla que hay en Cataluña, lo primero que me dijeron los técnicos míos allí, pregúntale primero al niño, no hables nada. No hables nada. Vamos a ver, los niños cómo quieren ellos, esa es la pregunta importante. Y a partir de ahí hay una empatía con ellos y un trabajo. Cuando ellos se ven importantes y es el interés ahí, yo creo que estamos a tiempo. Pero la sociedad no da tiempo, no habla, no escucha, los niños no cuentan y cuando tú te los encuentras, pues eso, tienes que meterlo en un centro de protección de menores o en un centro de reforma o al mismo tiempo que diga unas conductas de pandillas, tribus, es decir, que tú, pues independientemente de... Que estás buscando tu claro, red. Estás buscando una red y esa red es aislado del resto de la gente que te importa muy poco. Ahí está violencia de género, está maltrato, todos los problemas. Yo creo que hoy es bueno que la Convención del Niño de esta semana, y que usted decía estos actos, tanto solidaria con UNICEF, que es un colegio internacional, La Gota de Leche va haciendo propuestas de este tipo, de 7 propuestas provocativas, de que la familia, todo niño y niña debe ser protegido, debe ser consultado, etcétera. Construyamos una sociedad. Y a pesar de todo, aunque haya parecido muy catastrofista un poco y le haya dejado la piel un poco así de gallina, yo creo que yo soy también muy esperanzador en muchas reacciones de chavales, en las mismas reacciones políticas de la gente. La calle está, digamos, ávida de otro tipo de cosas. La corrupción ya está clamando por una buena pasada de ética. Estos casos yo creo que van a ser positivos para saber en qué no tenemos que seguir y que haya una exigencia muy buena para construir, en cuanto salgamos un poco de las consecuencias de la crisis, una sociedad que va a ser distinta, pero una sociedad donde los niños tengan futuro, donde la gente no sea tan pobre, donde el estado de bienestar recupere la seña de identidad y en donde las políticas sean redistributivas y no sean competitivas, porque yo me quedo con la frase que decía un profesor, hemos estado ya de Bismarck, pasamos a la socialdemocracia y ahora estamos en lo liberal de menos Estado y menos Estado y menos estado de bienestar y más individuo y más mercado. Yo creo que eso hay que darle la vuelta. La política de ajuste no vale. Ya ellos mismos, la Comisión Europea ha dicho que esto no puede ser porque el salario ese de pobreza no vaya, y yo creo que esto es una llamada y yo me alegro de que ya hayamos estado aquí conversando un poco, pero yo soy optimista de que si nos ponemos las pilas, yo creo que hay muchas ideas ahí que hay que articularlas, pero que soy tremendamente optimista dentro de que cada día lo que trato yo es lo que no funciona y lo que es un poco bastante trágico. Pero yo creo en la utopía, y la utopía es la ciudad que tú sueñas, es la ciudad que termina por habitar. Pues en esa utopía me sumo a usted, Jesús Maestro, ni un solo niño pobre, económica ni afectivamente, que es importante. Todos los psicólogos hablan que casi se es capaz de superar más la pobreza económica que la pobreza afectiva en todos los ámbitos,
Mañana es el Día del Niño. Los que tengan los niños cerca, pregúntenle y díganle cuánto lo quieren, a pesar de que le pongan esos límites. Entre nosotros también, que es que últimamente no nos decimos que nos queremos. Sí. Yo les quiero mucho, Defensor, por haber venido aquí, porque son ya casi 20 años de trayectoria, así que para mí es un placer tenerlo aquí y decir que es mi amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y yo también estoy muy cómodo. Pues muchísimas gracias. Hace tiempo ya que nos conocemos. Bueno, y desde aquí un beso que no se lo obedecía al Defensor, pero a Juana, que algo tiene que ver con, bueno, pues con la familia tan hermosa que tiene el Defensor del pueblo, a sus 2 hijas y a todas las personas que lo rodean, que sabe que no es una pose, que él habla mucho, no se le puede remediar, es imposible, pero que es sincero. De verdad, Defensor, ha sido un placer. No se me vayan, que en 2 minutos estamos ahora mismo con Joaquín Uría, Loreto García y Javier Cuenca, en el que vamos a hablar de los niños. ¿Le gusta Pérale? Sí. Se le gusta porque es de su época, de cuando era mozo, en la década de los 80. Mis hijas me dicen que soy un poco carroza. Bueno, pues pero no es, va por usted. Me gusta más León Arcoen, Hilario Camacho y gente así. Pues nada, era un homenaje para usted. Hasta ahora, no se me vayan.